La CEBI es conocida en el mundo entero como una organización modelo, una organización digna de imitar. Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios. Paula Romero and Claudia Flores Sepúlveda, Yo podría decir que ha sido la experiencia más importante que he tenido en mi vida, así de sencillo. Sigue siendo una propuesta incluyente. Les agradezco mucho haber conocido la asociación. Quiero que Colombia sea un estado independiente, con armonía a su alrededor, y que sus políticos y clases dirigentes tomen conciencia de la situación. No más conflictos entre hermanos, no más violación de derechos humanos, una multitud soñadora y sin resignación. Pero ¿cómo hago si no entiendes? Dime cómo hago si no escuchas, murder. Si no te preocupa tu pueblo, no te preocupa mi gente. Si no te preocupa la condición de la existencia de tus hermanos, de tu nación, deja ya de legislar con indiferencia, porque alimentas la revolución. No más conflictos entre hermanos, no más violación de derechos humanos, una multitud soñadora y sin resignación. Un periodo donde pues ya ha caído el muro de Berlín, el neoliberalismo como proyecto político comienza a hacerse hegemónico en el mundo. En Colombia particularmente viene el armisticio del M-19 y de otros grupos guerrilleros importantes del país. Y este proceso marca lo que hemos conocido como el movimiento estudiantil por la constituyente. Es decir, un espacio donde después de tener un movimiento estudiantil bastante contestatario, bastante ideologizado desde el punto de vista del discurso de la izquierda, entonces encontramos un movimiento estudiantil que comienza a jugar en el terreno político, pero ya no por fuera de la institución, sino dentro de la institución. Y empezamos, digamos, dinamizando eso desde el 94, 95, con reuniones que tuvimos, incluso primeramente lideradas por personas de la izquierda colombiana. Estaba la Juventud Comunista en reconstrucción, hay que decirlo, digamos, con toda sinceridad. Había una o dos expresiones trotskistas, ¿no? de los pequeños partidos posadistas, algunas decisiones del PST, estaba el Presentes por el Socialismo, había un nivel de reconstrucción de los jóvenes de lo que había sido la Juventud Revolucionaria de Colombia.
estaba todo esto, pero también entonces como había, digamos, como un reconocimiento autocrítico de que el movimiento estudiantil no podía ser un aparato instrumental de fuerzas políticas. Entonces también a través de los consejos estudiantiles y las asociaciones científicas llegaron jóvenes liberales y muchos independientes. En el 94, en septiembre 15 al 17, allá en Medellín, en la Antioquia, a un mes de la muerte de la amiga Norma Patricia Galeano, en el Tolima, en un taller seminario, comienzan a marcarse los derroteros de lo que debe ser una estructura estudiantil donde la gente confluya, libre de ideologías egoístas y sí la ideología socialista, pero abierta a todos los partidos y expresiones de la sociedad para constituir un gremio estudiantil que permitiera reivindicar los derechos del estudiantado y de la clase obrera colombiana. Y eso implica que en el año 95 entonces se hubiera convocado lo que se llamó la Asamblea Nacional de Estudiantes Universitarios, ANEU. La ANEU indiscutiblemente fue una época de bonanza en los 90. Digo bonanza porque fue la incubadora de muchos procesos de organización. Luego de que se efectúa el Congreso de la ANEU en Bogotá, ¿sí?, en abril del 95, entonces viene todo un proceso de lo que se llamó el primer Seminario Nacional del Liderazgo Estudiantil Universitario. Y fue la época famosa de las grandes escuelas de liderazgo estudiantil, de derechos humanos, de organización estudiantil. En todo el país las agendas circularon, se crearon grupos, se crearon revistas, se crearon programas, se crearon comisiones de derechos humanos. Del 95 al 98 se lograron hacer unas 10 o 12 jornadas nacionales de protesta donde se salía en todas las universidades públicas del país e incluso en algunas privadas. Esa serie de convocatorias desarrollaron una mística y una necesidad con miras a la creación de la ASEU. O sea que fue reconocimiento del momento político, entendiendo las nuevas sensibilidades de los jóvenes del momento. Dos, elaboración de programa para construir, digamos, alternativas y propuestas viables frente al tema de la educación y la defensa del presupuesto, etc. Y tres, la movilización. Hacemos grandes movilizaciones, hacemos una movilización, si no estoy mal, en el año 96 o 97, que implicó un reconocimiento del movimiento estudiantil como un actor social determinante en la vida política colombiana, y lo reseñaron absolutamente todos los periódicos, y eso generó, digamos, una nueva efervescencia en las universidades, un reagrupamiento del movimiento estudiantil. Lo fundamental era darle cuerpo organizativo a todo ese movimiento estudiantil, a todas esas expresiones estudiantiles que existían en las universidades y que no habían sido, no se habían logrado, digamos, conformar en derredor de lo que se llama ANEU ni lo que se llama AGEU. Era tratar de empezar a hablar de una organización estudiantil que fuera representativa de todos los sectores, digamos, estudiantiles en lo nacional, tanto de universidades públicas como privadas, que fuera interlocutora ante el establecimiento. Una organización estudiantil sin ninguna estructura, sin ninguna unidad de defensa, no podía ejercer una presión para retroceder el proceso de privatización. Mucha gente planteaba que el movimiento estudiantil a nivel nacional debería quedarse en el nivel de la coordinación. Y esa coordinación, su peso sería fundamentalmente el programa. Ese era, digamos, una visión muy fuerte desde sectores camilistas y algunos sectores que provenían, digamos, del anarquismo. Otros sectores considerábamos que era importante avanzar hacia una organización nacional pero incluyente. Convocaron a toda esa época a los que estaban responsables en los ejecutivos ANEU a repensar qué debíamos hacer
con el movimiento estudiantil colombiano, con la ANEU, con la gran Asamblea Nacional, porque éramos una Asamblea Nacional, muy bien estructurada, muy bien pensada, muy bien craneada, pero tenía que modernizar ciertas cosas. En ese momento habían grupos que no se sentían representados en la posibilidad de construir organización, la discusión de si había aparato o no había aparato, de que el aparato para qué. Nosotros éramos de la posición de que era necesario construir una organización que llevara, digamos, en parte la vocería de gran sector del estudiantado colombiano. Que toda la universidad colombiana, ya no de la pública, como en la ANEU, no, la universidad colombiana, privada y pública, pueda decir cuál es el camino que debemos construir y cómo lo vamos a construir y con quiénes lo vamos a construir. Digamos que había una expresión, sobre todo desde la universidad de provincia, de las ciudades intermedias, donde debería ser un gremio. O sea, quienes deberían llegar eran las organizaciones, los consejos superiores estudiantiles de la Surcolombiana, el Consejo Superior Estudiantil de la Universidad del Magdalena, el Consejo Superior Estudiantil, en fin, la ANEUL de la Libre. Pero otros concebíamos que el momento debería ser un momento donde deberíamos integrar las diferentes expresiones. Se fue madurando la idea, se fue incluyendo mucho más personas, se trató de que el proceso la gente lo viese como que no pertenecía a ningún sector, sino que era un proceso en el cual había mucha gente involucrada. Y todo este rico proceso confluye pues hace 10 años, en mayo, en el Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios en Cartagena, con delegados de entre 87 y 92 universidades, ¿no? Y con 2.300 delegados. El Congreso del 98 logró, por su nivel elevado de representatividad, más de 2.000 y pico de estudiantes, dar un salto cualitativo en lo que venían siendo las expresiones de participación y organización estudiantil, en la medida en que decidió que el movimiento estudiantil tenía que optar por nuevamente recuperar su nivel de organización gremial. La universidad de provincia, o sea, los dirigentes más importantes, son muchos de ellos, entre otras cosas, provenientes del liberalismo, de aspectos o de sectores independientes, llegaron al acuerdo con algunas fuerzas y algunos sectores que planteábamos que había que darle una preponderancia a la expresión gremial, a la representación estudiantil, pero que había que incluir las coordinadoras de grupos de trabajo y las asociaciones científicas por carrera. La Universidad Nacional y otras universidades públicas presentaron una propuesta de representación de base. Uno sentía que el Congreso cada día que pasaba era una lucha diaria, un esfuerzo diario por tratar de mantener la unidad y buscar al final lograr algunos consensos de tipo político. Si se quiere, esa alianza de intereses fue la que permitió que se superara la idea de una coordinación nacional, y en el Congreso se votó, y mayoritariamente pues el Congreso, podríamos decir en un 95%, estuvo por la propuesta de una organización nacional, pero con características, además con características incluyentes. Votamos por una estructura de trabajo que salía de un ejecutivo hacia un nacional y se irrigaba en un ejecutivo nacional, central nacional, en donde cada universidad pública y privada tenía el derecho de participar, de decir, de proponer y de construir procesos en sus regiones. Fue una decisión de fondo que, lógicamente, como es natural en el movimiento estudiantil, no fue pues acogida por todos los sectores, pero que mayoritariamente logró ser una decisión del Congreso. Y que quedó constituida sobre una aprobación pública y totalmente expresa de una comunidad de 3.000 y pico de estudiantes y de líderes sociales que representaban en ese momento la voz
y el voto de muchos sectores universitarios. Adoptamos ese lema tan precioso de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, que es por una universidad crítica, creadora y transformadora, que es un lema que sintetiza todo lo contrario a lo que nos ha vendido el modelo económico neoliberal, que es una universidad para el mercado, para conformar mano de obra en función del mercado. En ese congreso sentimos que todo lo que se dio ahí estaba representado en ese lema que estuvimos trabajando. Y fue una universidad, en ese momento ese espacio fue crítico, fue transformador y fue creador, transformador sobre todo. Para muchos, particularmente los estudiantes de este último periodo, los dirigentes estudiantiles de este último periodo, la ASEU significa un reencuentro del movimiento estudiantil con la lucha popular. Luego de la década de los 80s, de la persecución, del aislamiento, de casi el fin de las utopías, como pregonaban algunos, el proceso histórico que va a dar al final con la fundación de la ASEU representa el encuentro entre miles de estudiantes preocupados por la situación del país, y la ASEU precisamente cristaliza esa primera iniciativa de reencuentro entre los estudiantes y de los estudiantes con sus luchas, con la lucha del pueblo colombiano, con el conjunto del movimiento social. Se logra que el estudiantado se inserte en una serie de procesos de lucha estudiantil, social y política que se viven en el país a propósito del contexto que en ese momento se vivía, que lo podríamos resumir en la idea de que en el país se retomó la búsqueda de una negociación política con la insurgencia al llegar el gobierno de Andrés Pastrana, y en segundo lugar que se profundizó una segunda ola de reformas neoliberales. Por un lado estaba la idea de la conquista de la paz, por otro lado esa idea de la conquista de la paz por la negociación política se chocaba con una agenda económica que contradecía, digamos, el tema de las reformas y el tema de los contenidos de una agenda posible de paz. A ver, yo pienso que la ASEU marcó una etapa de avance en el desarrollo del movimiento estudiantil, donde pudieron estar articuladas diferentes formas de pensamiento, diversidad de expresión del movimiento estudiantil. A mí me parece que ayuda mucho a un proceso de construcción democrática, y esa es la esencia de un proceso universitario. Como gran iniciativa de la ASEU con otras expresiones estudiantiles, se decidió salir a la calle y llegamos, yo creo que a un punto bastante alto de la movilización en la famosa marcha universitaria de FUSA Bogotá, que terminó con una mesa de trabajo y de negociación en parte entre ese movimiento universitario, en particular el movimiento estudiantil, y el gobierno nacional. Yo creo que hicimos jornadas memorables, pero quisiera destacar sobre todo la gran marcha que realizamos hacia Barranquilla en solidaridad con la Universidad del Atlántico. Por supuesto, una multiplicidad de actividades en las cuales pues tuve la oportunidad de trabajar de una manera muy integrada con la ASEU. Es importante, por ejemplo, reconocer también el hecho de la lucha que dieron contra las transferencias, o sea, contra el recorte presupuestal que Presidencia de la República, por iniciativa desde luego del gobierno, se hiciera el sistema general de participaciones, lo que ha tenido un impacto muy negativo en todo el proceso presupuestal de la financiación de la educación. En aquel momento la gran virtud, pienso yo, es que logramos centralizar una interlocución que nos permitió ganar autoridad frente a estamentos institucionales y frente a estamentos sociales. ¿En qué se materializó en eso? Uno, en tener la posibilidad de interlocutar con las autoridades educativas del país
y que las autoridades educativas del país reconocieran, no por voluntad, sino por fuerza de los hechos, un actor universitario, estudiantil, con una autoridad producto de su capacidad de movilización y de su elaboración programática. El papel del movimiento estudiantil y del ASEU en particular en estos 10 años es el de haber cumplido y seguir cumpliendo un papel de resistencia a toda la ofensiva de aniquilación de la universidad pública colombiana en búsqueda de una ampliación de ese movimiento que en algún momento logre realmente encontrar un nuevo gobierno, un nuevo poder en Colombia que permita que la universidad sea atendida como una prioridad para la nación en la medida en que recupere su carácter público y en la medida en que sea un factor determinante de la transformación democrática del país. Esa expectativa que nosotros teníamos a 10 años hoy no se ha cumplido, o sea, sentimos que, yo siento particularmente que no se ha avanzado, digamos como uno hubiese querido que se hubiese avanzado, ¿no? No ha podido avanzar lo suficiente, entre otras razones porque sus objetivos no dependen exclusivamente de la lucha del estudiantado ni de la ASEU en particular. Los objetivos del movimiento estudiantil tienen que ver con una transformación democrática de la universidad, y esa transformación democrática de la universidad es imposible de realizar simplemente con los estudiantes. No lo cumplimos porque el sistema, las leyes de educación, los gobiernos, los rectores de las universidades, la universidad privada ya comenzó a ser menos flexible con las organizaciones estudiantiles internas que venían de la ASEU. Obviamente uno entiende que hay situaciones políticas muy complejas en el país y en la región que incluso podrían haber limitado ese crecimiento de la ASEU. Algunos organismos estatales e inclusive institucionales al interior de las universidades adoptaron unas estrategias de desarticulación a través de atacar directamente las organizaciones al interior de las universidades. Se encontró con algo que aunque no contábamos, con otra organización, la organización paramilitar. Muchos líderes estudiantiles tuvimos que por tiempo salir huyendo ante las amenazas, ante las pocas garantías para seguir organizando, para seguir manteniendo la vigencia de una organización nueva con mucha convocatoria. En regiones donde, por ejemplo, nosotros ayudamos a construir la ASEU hace 10 años, hoy es prácticamente imposible hablar de organización estudiantil pues con las condiciones mínimas de libertad. Estoy hablando de universidades como la de Córdoba, estoy hablando de universidades como la Popular del Cesar, o estoy hablando de universidades como la de Magdalena, donde no es mentira decir que fue descabezado el movimiento estudiantil a finales de los 90, hubo un número significativo de asesinatos, de persecuciones. Ser ASEU, que se traduce ser crítico, creador y transformador, nos convirtió en testigos desde la distancia o unos más cerca presenciales de la muerte de Acevedo, Wilmar, María de la Osa, que tenía 6 meses de embarazo, me la mataron en Montería. 3 miembros de la policía fueron llamados a indagatoria por la muerte de un estudiante de la Universidad del Valle. Johnny Silva resultó muerto a tiros durante una protesta contra el TLC. Corazón a Johnny Silva, los estudiantes caídos. A Johnny Silva se murió, lo mató la policía los mató, al estudiante Johnny Silva. ¿Cuántos
más tendrán que caer? ¿Cuántos más tendrán que ser? ¿Cuántos más van a fallecer? Esto hace parte de una política estatal, asesinar a quien se opone a este gobierno criminal. Crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado con complicidad de los callados, de los que están con los brazos cruzados, de ti, de mí, de él, de ella y todos los que están al lado. Johnny Silva se murió, lo mató la policía lo mató al estudiante Johnny Silva. A Johnny Silva se murió, lo mató la policía. La CEU ha sido poco a poco desarticulada, sin embargo, tengo que plantear que para mí, y estoy convencido que quien no tenga mi opinión es porque no conoce de los procesos estudiantiles. La CEU es el único referente histórico, real y actual de organización estudiantil legítimo en el país. Al día de hoy, la CEU siempre será vigente. La CEU siempre encajará en este país. Yo creo que en un proceso de globalización neoliberal tan atroz al cual han sometido la universidad, sigue siendo vigente los presupuestos fundamentales con los cuales constituimos la CEU. Todavía creemos que la CEU puede convertirse en ese espacio aglutinador y en ese espacio que pueda ayudar, digamos, a resolver o ayudar o que contribuya a resolver esta problemática tan grande que tiene el pueblo colombiano. La CEU es importante porque ha venido siendo un motor de la movilización, ¿sí? A veces coloca la iniciativa, ayuda a liderar procesos, mantiene una política de apertura con otras organizaciones estudiantiles, con los profesores, con los trabajadores y representa un acumulado nacional que es muy difícil en esta etapa de hablar de organizaciones nacionales y pues si hay algo que se acerque a hacer un proceso nacional con raíces en muchas universidades es el caso de la CEU hoy en Colombia en general. Yo tengo una opinión en dos aspectos. Primero, una opinión muy positiva en relación con los documentos que escribe la CEU. Me parece que son documentos juiciosos, que son documentos muy avanzados para el movimiento estudiantil. Realmente nosotros, incluso los profesores, algunos de ellos con tanta trayectoria en el movimiento universitario como yo, he aprendido de esa documentación. Y en otro sentido, por los líderes que me parecen personas con mucha madurez política, con mucho compromiso, con unas posiciones claras de principios y en general con una disposición muy evidente hacia el acuerdo, hacia el consenso para el logro de las tareas unitarias con la Federación de Profesores, no solamente con la Federación, sino con las otras asociaciones estudiantiles y con el Sindicato de Trabajadores con Sintraunicol. Yo creo, más bien la Federación cree que la Asociación de Estudiantes Universitarios puede colaborar con el movimiento estudiantil en dos vías. Primero es colocando toda su experiencia, todo su acumulado histórico en pos de la elaboración y de la construcción de mejores propuestas para los universitarios de Colombia. Creo que la CEU es innegable, tiene un gran acumulado en ese sentido, un gran nivel de formación. Yo creo que es fundamental que lo pongamos en función del estudiantado de Colombia. Creo que el gran deber del Congreso de la CEU es tratar de precisar muy bien cómo es posible canalizar el interés de los estudiantes para que se avance en la organización y esa organización sea el principal motor del cumplimiento de los objetivos del movimiento estudiantil, que creo yo siguen estando representados en esos 10 puntos que aprobamos en el 98, a pesar de que han pasado algunos años, que en últimas son las reivindicaciones históricas del movimiento estudiantil que en mi criterio siguen siendo vigentes en el día de hoy. La CEU tiene que volver a la calle, tiene que volver al pavimento, tiene que volver a la marcha, tiene que volver a hacer exigencias. Yo considero que la CEU aún no está envejecida, la CEU está en una fase de maduración, que lo que hay que hacer es algo de reingeniería, algo de afianzamiento, antes de dar un paso a cambiar su nominación y su esquema de trabajo. Hoy la CEU cobra vigencia precisamente por eso, porque si bien no es la única organización estudiantil del país, es uno de los referentes más importantes en el orden gremial. Es innegable que la CEU
a través de su plataforma, de sus pliegos de lucha, representa esa iniciativa de construcción gremial del estudiantado colombiano, iniciativa que aún sigue vigente, es una deuda que no hemos podido superar estas nuevas generaciones de estudiantes luchadores y que mientras no superemos, pues la CEU va a seguir en su compromiso de construcción gremial y de lucha por la defensa de los derechos de los estudiantes. El mundo necesita hombres y mujeres con educación. Con los vestigios de sus sueños, colgado en la miseria de la vida, con 3 siglos de muerte, hambre, llanto, un nuevo ejército anuncia su partida. De sur a norte sus hijos y sus madres clandestinas, de poetas reclutan versos que en sus hombros se iluminan al mirar Latinoamérica viva. Van reviviendo los que mueren soñando. Indiscutiblemente el movimiento estudiantil es un forjador de hombres, de seres humanos, genera muchísimas sensibilidades, permite que uno se vuelva más arraigado en sus concepciones, que defienda con mucha fuerza lo que cree. Y su familia le roban a la muerte el silencio sobre los Andes, no importa el 4 años en la asociación han sido 4 años de construirse como persona, de construir una conciencia, de tener una visión crítica del mundo, de creer que es posible el cambio. Aunque es igual que hace 500 años, somos indígenas de lluvia, de tierra y de selva camuflados. La CEU es un referente muy importante y me ha aportado en crecer como persona, en crecer como dirigente estudiantil, como pedagogo, como estudiante y como un joven crítico frente a la ciudad, a la situación del país en general. Una marca que uno tiene de haber interactuado con tanta gente, con tantas personas que han sido importantes para este país, esta sociedad. Ha significado pues para mí un alto nivel de compromiso en lo referente a la dinámica de construcción del movimiento social y popular. Además, hay que decirlo, de que uno logra niveles de liderazgo y esos niveles de liderazgo le dan a uno cierto reconocimiento social y eso es muy importante, sobre todo cuando uno viene de sectores subordinados. Creo que la asociación te brinda afecto, te brinda saber que no estás solo, que creo que es algo básico. Es una gran escuela de formación personal para quienes tienen aspiraciones como dirigentes sociales, es una escuela de mucho fogueo, por decirlo de alguna manera. Pues agradezco mucho haber conocido la asociación, haber participado en ella durante todo este tiempo y si es posible poder aportar mucho más e invitar a todo el mundo a que se organice sobre la defensa de una noble idea como es tener una mejor educación, una educación para todos, una educación de calidad, una educación que brinde oportunidades para construir un mejor país. Marchamos por nuestra autonomía, somos rebaño y somos guía. Y usted que mira, ¿por qué no se une a batallar? Si ya se unieron todas las ciencias, no es por azar ni por coincidencia, que todo el pueblo ya busca el cambio en la unidad. Pancartas, foros, marchas, protestas del estudiante son las respuestas a este gobierno tan hijueputa que nos tocó. Bueno, yo sí quisiera saludar de una manera muy cordial, muy fraternal a todos los estudiantes, a todos los jóvenes que han sido convocados por la ACEU y desearles pues que el mayor éxito en sus reflexiones
y en el cumplimiento de las tareas que se acuerden en defensa de la universidad pública. Me alegra mucho los 10 años, me siento muy satisfecho con eso, que hoy hay que seguir luchando por la dignidad, por el decoro de la universidad, aunque poco quede de ella en términos del concepto original. Los invito para que sigan avanzando, para que sigamos fortaleciendo el proceso de organización y sigamos juntos construyendo políticas públicas para la educación que efectivamente apunten a una educación humanista, a una educación integral y no solamente al concepto mercaderista de la educación. Creo que hoy, como en el 98, como en el 64, como en el 28, los estudiantes van a estar a la altura de esos retos históricos y van a poder contribuir a que la vida de la universidad cambie, a que la vida de la sociedad cambie y que de esta manera podamos hacer realidad la construcción de la sociedad democrática y en paz que todos deseamos. Todos los éxitos del mundo para ustedes, para nosotros, y que sea estos 10 años el encuentro de la vieja data y de la nueva revolución, de la nueva expresión estudiantil colombiana. Yo los animo a que pongamos todo de nuestra parte para efecto de que la CEU se consolide como el proceso estudiantil más importante que ha tenido este país en los últimos tiempos. Para los que nos encontramos al frente de la CEU ha sido un camino difícil para poder llegar acá, pero llegamos en las mejores condiciones, con un movimiento estudiantil en la calle, con un movimiento estudiantil ligado a la lucha por la paz democrática en nuestro país. Llegamos con unos jóvenes cada vez con más energía para construir las organizaciones estudiantiles que necesitamos y así llevar al conjunto del estudiantado a esas luchas necesarias que reclama la época de nuestra república. De cara al bicentenario, esta nueva generación debe comprometerse de fondo con estas necesarias reivindicaciones del pueblo colombiano, así que pues bienvenidos todos ustedes de las distintas universidades. Felicitaciones por asumir ese reto histórico y ojalá podamos continuar con esta difícil tarea de construir el movimiento estudiantil colombiano.